habla de una mujer. Habla de una mujer. ¿A quién representa esa mujer? ¿A la iglesia del Antiguo Testamento? ¿A la iglesia del Nuevo Testamento? Ya no le voy a decir que a la Virgen María, porque yo espero que ninguno de ustedes piense eso, ¿verdad? Pero hay personas que me han dicho, pastores, que esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con la corona de 12 estrellas, representa a la Virgen María. Pero claro, un análisis detallado de las Escrituras nos dirían que no se refiere a eso definitivamente. Tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con la iglesia de Dios. Pero como usted sabe, el término iglesia es del año 200 antes de Cristo para acá. O sea, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, de Jacob y de los patriarcas, no existía el término iglesia. El término iglesia como tal, como lo conocemos nosotros, bueno, y ni tal, ¿verdad? Porque ha venido evolucionando a través de los años hasta llegar al punto que algunos de nosotros nos confundimos. El sábado en la mañana cuando te dicen, ¿a dónde vas? ¿Y tú qué respondes? ¿Ok? Ah, voy a la iglesia. Pero la iglesia son las paredes y los techos. No, ese es un edificio. Este es el templo, digámoslo de esta manera. Pero no, la iglesia somos ¿qué cosa? El grupo de personas que nos congregamos en este lugar. Pero esta idea la plasma en la mentalidad cristiana Jesucristo mismo en Mateo 16. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús utiliza la palabra eclesia en griego, que se traduce como en iglesia para nosotros, ¿no? El término iglesia. En el contexto griego, la palabra iglesia era un grupo de personas que se reúnen para tomar decisiones, para definir algo. Así que, en su tiempo, todos los agricultores se reunían para definir el precio del trigo, por decirlo así, o los pescadores se reunían para definir el precio del pescado, y a eso se le llamaba ¿qué cosa? Eclesia. Eso era antes de que fuera retomado el término por la iglesia cristiana o por el grupito de Jesús. Es más, ni siquiera se llamaba iglesia. ¿Cómo le llamaban a los primeros cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque se citaban, no había edificio, no había templo, se citaban a las afueras del pueblo, a las afueras de la aldea, y ahí se reunían al lado del camino. Por eso les pusieron los del camino. En otras comentarios dice, los de este camino han venido hasta acá. ¿Por qué se les llamaba los del camino? ¿Dónde fue que les llamaron cristianos a los cristianos por primera vez? Y les comenzaron a llamar cristianos porque hablaban de Cristo, se dormían con Cristo, se despertaban con Cristo, pensaban en Cristo, así que les comenzaron a poner ¿qué cosa? Cristianos. No se llamaban iglesia. Ya entendamos que después de la muerte de los discípulos, después del año 100, cuando viene el periodo de los primeros padres, que va hasta el año 400 más o menos de nuestra era, es donde comienza ya a surgir el término iglesia y se hace toda una disciplina que se va a llamar la eclesiología y avanza hacia adelante. Pero bueno, en el principio no era así. Pero en la Biblia hay un grupo, el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y siempre ha sido representado por una mujer. Quiero que vean, si son tan amables, para checar estos detalles. Allí en su Biblia, vamos al libro de Isaías. Isaías 54, 5 y 6. Como en el Antiguo Testamento Dios tenía esa relación con su pueblo como si fuese una mujer, o hablaba en esa terminología, con ese simbolismo. ¿Ya lo encontraron? Isaías 54, 5 y 6, alguien que me lo lea, si es tan amable. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Okay. ¿A qué compara Dios al pueblo de Israel? ¿Con una qué cosa? Una mujer. Con una mujer. Pero esta mujer de la que está
estamos hablando. Primero que nada, hay detallitos y recuerden que ¿cuál es el método que utiliza la Iglesia Adventista para el estudio de la Biblia? Más o menos, te falta la mitad. Histórico-gramático, ¿de acuerdo? Existe el método histórico-gramático y existe el método histórico-crítico y existe el método simbólico. El método simbólico es cuando tú llegas a una iglesia y todo tiene un simbolismo, pero te vas de esa iglesia, de la misma confesión, y llegas a otra iglesia y ahí lo interpretan de manera diferente, y te vas a otra y allá tienen, ese es el problema del método simbólico. El método histórico crítico es el que todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos sido inducidos en él, ¿verdad? Método histórico crítico es, no quiero decir se basa completamente, pero tiene su afinidad con el método científico. Por eso les digo, casi todos hemos sido inducidos en este método, ¿verdad? Tenemos que comprobar, tenemos que revisar, tenemos que reproducir, tenemos que llegar a conclusiones. Y pues claro, aquí con este método tenemos problemas, porque hoy hablábamos de la grandeza de Dios y qué es el ser humano para estudiar a Dios, para comprenderlo, para reproducirlo, para manipularlo. Pues no, es imposible. No se puede. Así que no utilizamos el método gramático, el método histórico-crítico. Como adventistas utilizamos el método histórico-gramático. ¿Qué quiere decir? Que revisamos lo que dice la historia y al estudiar la Biblia revisamos muy bien cómo es que está escrita. Y aquí hay algunos detalles. En Apocalipsis capítulo 12, el primero que aparece dice: apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. O sea, no es algo pequeño, no es algo oculto, no es algo que solo ocurre para algunos, sino que es una gran señal. Aparece una mujer. Y ya vimos que Dios en el Antiguo Testamento está hablando de su pueblo en los términos de una mujer. Y en el Nuevo Testamento, también hay muchas citas bíblicas que van en esa dirección. Permítame decirle algunas, no las vamos a buscar, pero está, por decir, 2 de Corintios 11:2, Efesios 5 del 25 al 32 y obviamente Apocalipsis 17 del 1 al 3, donde Dios habla de su pueblo en los términos de una mujer. Pero esta mujer, yo les decía, representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, el del antiguo o el del nuevo, o representa al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Quiero que vayan a su Biblia, si son tan amables, a Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 9. Génesis 3 del 7 al 9. ¿Qué dice ese pasaje? Si alguien lo encuentra, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Hasta cuándo? Perdón. Génesis 37, 9. Ah, Perdón. y el 3 del 7 al 9. No, yo lo dije así. Ah. Miren, me van a perdonar porque a mí me hace falta lentes, así que ya no alcanzo a ver las notas. 37, 9, no es del 3 del 7 al 9, perdónenme. ¿Qué dice? 37 ¿qué? 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Muchas gracias. ¿Quién soñó ese sueño? José. ¿Y qué fue lo que soñó? Que el sol, la luna. El sol, la luna, ¿y cuántas estrellas? Las estrellas. 11 estrellas. ¿Y qué es lo que tiene la mujer de Apocalipsis? El sol, la luna. Estrellas. Pero esa tiene 12. Ah, es que Dios comenzó a conformar su pueblo con los 12 patriarcas. Y va a continuar en el Nuevo Testamento con ¿cuántos apóstoles? 12. 12 apóstoles. Ahí solo se menciona a 11 porque José pues era uno de los 12, ¿verdad? Solo había 11 estrellas, José era el 11.
¿Y será que vamos a venir? Su padre le recrimina y dice, ¿y tú piensas que tu madre, bueno, dice yo, tu madre, tus hermanos, vamos a venir y vamos a adorarte? Es interesante ese paralelismo y muy importante porque no aparece otro en la Biblia donde diga el sol, la luna, las estrellas y las 12 estrellas, salvo en Apocalipsis capítulo 12, donde vemos a la mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. Así que bien podríamos pensar que se está hablando del pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué le pasa a esta mujer? No está precisamente embarazada. ¿Qué está haciendo? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hay dos palabras que me llaman la atención: dolores de parto y angustia del alumbramiento. Y los que estamos aquí, que somos caballeros, no sabemos nada de eso, ¿no? Las damas que no han tenido un hijo tampoco saben. Sabrán de los dolores menstruales, pero de tener un hijo, no sé. Y como caballero, pues yo no sé. Cuando nacieron mis hijos, yo estuve en la cesárea, en la operación. Así que vi desde que prepararon a mi esposa, los médicos descubren la parte y comienzan a cortar. Algunos lo cortan con bisturí, otros tienen un cautín, como cautín, ¿verdad? Haga de cuenta, y va cortando la piel. Y al mismo tiempo que va cortando la piel, va cauterizando para que no haya tanto sangrado. Muy interesante, ¿verdad? Pero yo no estoy ahí. Ni sufro, ni siento, ni después en la convalecencia tengo los dolores de la cesárea o la mujer que fue por parto normal. Imagínense, yo no entiendo por qué el autor bíblico pone esto. Porque en cada mujer hebrea, después de que Adán y Eva cayeron, ha venido a través del tiempo la idea de que el Mesías llegaría a través de una mujer y que nacería a través de una virgen. Por eso era importante el hijo primogénito. Y aquí está recordando, una mujer encinta que clama con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. Pero también apareció otra señal. Ya no es tan grandiosa como la primera, pero sigue siendo una señal. Versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Necesitamos decir o indagar quién es ese dragón. Ve usted el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. ¿Qué cosa? Entendemos de qué nos está hablando. Del conflicto cósmico, cuando el adversario se rebeló allá en el cielo. Bueno, ese adversario que se rebeló en el cielo, cuando vino a esta tierra, cuando el Señor Jesucristo nació, de la mujer, de la iglesia. Ahora, miren, esto es tan antiguo como la profecía. ¿Cuál es la primera profecía bíblica que ustedes encuentran escrita aquí en las Sagradas Escrituras? Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente, ¿y quién? Y la mujer. Y la simiente de la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, está hablando los descendientes a futuro. Y Apocalipsis 12 nos está hablando de esos descendientes. Adán y Eva pasaron, pero el conflicto ha seguido a través del tiempo. Ese conflicto comienza en el cielo mismo, cuando el dragón arrasó con la tercera parte de las estrellas del cielo. Y dice que las arrastró con su cola. Quiere decir, usó la mentira, el engaño, la sagacidad para persuadir a las personas. El dragón es Satanás. Me llama la atención cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados
con él. Sigamos acá, nosotros nos quedamos aquí en el versículo 4, ¿verdad? Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. Está hablando de la mujer. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué está hablando este versículo 5? Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y no ascendió solo al cielo, sino ascendió al trono. ¿Dónde dice Apocalipsis que Jesús se sentó en el trono o ha recibido el trono? No nos va a dar tiempo de leer todo, pero usted puede estudiar en casa el capítulo 4 del Apocalipsis. ...4 y 5. El capítulo 4 habla de la adoración celestial, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los ángeles, de todos los seres creados, que todos adoran a Dios. Y en el capítulo 5 habla del rollo. ¿Se acuerdan ustedes? Estoy en el capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y cuando buscaron quién fuera digno de desatar los sellos, de abrir el libro y de leer lo que dice, se buscó en la tierra, se buscó en el cielo y no se encontró a nadie digno. Dice Juan, y yo lloraba mucho porque no se encontró nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no había en ningún lugar alguien digno de desatar los sellos y de abrir el libro y de leer el contenido que tenía ahí, que era algo importante para la humanidad. Y entonces se acerca uno de los ancianos y le dice, no llores. He aquí la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Y entendamos que el león tiene relación con la realeza. Pues pareciera que le están diciendo a Juan, mira, no te preocupes, hay un rey, hay alguien de sangre real que es capaz de hacerlo. Y le dice que es un león. Y pues tú te imaginas ver a alguien regio, ¿verdad? Importante, imponente. Y dice que cuando Juan volteó para verlo, ¿qué fue lo que se encontró? Un cordero. Un cordero como inmolado. Y a este cordero inmolado le adoran los 4 seres vivientes, le adoran los 24 ancianos, le adoran los ángeles y toda la hueste de Dios. Aquí se cumple Apocalipsis 12:6. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Regresamos al capítulo 12, versículo 6, el capítulo 5, es donde estábamos, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. La mujer huyó al desierto. Estamos hablando del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. La iglesia siempre ha sido perseguida. Desde Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el calcañar. Y ahí viene el conflicto, queridos hermanos. Hoy en día usted y yo podemos estar bien contentos, porque díganme, ¿dónde está el conflicto? ¿Algunos de ustedes lo amenazaron por venir el día de hoy a la iglesia? ¿Algún hermano de los que no vinieron porque les amenazaron de muerte si salían de su casa? Bueno, al menos nosotros aquí en Nuevo León tenemos esa libertad. Escuchaba que en Chiapas hay problemas de desplazados. Y dicen desplazados y nosotros decimos, pues es gente que se la están sacando, que la están corriendo. ¿Por qué la están sacando? Por sus creencias religiosas. Resulta que en este pueblo todos somos de una creencia religiosa y ustedes, un grupito de 10, 15 personas, están creyendo algo diferente. No nos queremos entre nosotros. Porque ustedes no dan la cooperación para el mayordomo, para la fiesta del patrono del pueblo. Porque ustedes no ayudan para el templo, no ayudan porque ustedes tienen otra creencia. Las noticias solo nos dicen, hay desplazados. Y no, desplazados. No, es una lucha religiosa. En México,
En el 2023, sí, 24, todavía estoy en el año pasado, pero en el 2024, sí, en el 2024 tenemos ese tipo de conflictos en nuestro país, y no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de... Es más, ¿de dónde sacamos el término remanente? ¿De dónde sale el término remanente? No existe. Es de Apocalipsis 12:17, cuando dice: y el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto. Esa palabra resto es lo que se le ha dado o se le ha denominado como el remanente. Sobre todo porque Apocalipsis 12:17 habla de aquellos que van a llegar hasta el fin del tiempo. ¿Y por qué les digo que a lo largo de todos los tiempos la iglesia ha estado sufriendo problemas? Por lo que leíamos hace un momento en el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Quiere ver usted ahí en su Biblia, si es tan amable? Déjeme ver. En el versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pastor, ¿a qué se refiere? ¿Qué son esos 1260 días? ¿Qué es eso del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? O 42 meses, como dice en otras versiones. Queridos hermanos, eso se ha determinado que es el tiempo muy específico cuando la iglesia sufrió persecuciones que van desde el año 500, estamos ubicándonos en la época del Imperio de Roma, hasta 1700 prácticamente. Déjenle, le doy las fechas más exactas para no dejarme la duda por ahí. Del año 538 después de Cristo hasta 1798. O sea, ahí incluimos todo el periodo de la Edad Media, o lo que hemos conocido como el obscurantismo. Yo no recuerdo con ustedes, yo estoy seguro que lo hicieron. El año pasado leímos el conflicto de los siglos. Sí leyeron el conflicto de los siglos el año pasado. En varias iglesias lo hicimos. En la de Cañada Blanca estuvimos predicando como año y medio, cada día de miércoles, un capítulo. Y entonces tú vas viendo el desarrollo de la iglesia, desde el tiempo de Jesucristo, los apóstoles, cómo termina en el año 100, mueren la mayoría de los apóstoles, y entonces comienzan varios de los problemas que va a ir enfrentando la iglesia. Cómo sistemáticamente se fue levantando la oposición, persecuciones, genocidios, un sinfín de cosas, hasta llegar a la Edad Media. Leímos entre tantos capítulos la intervención de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Y de algunos otros reformadores. Digo, menciono a Lutero, que es uno de los más conocidos, Calvino y todos ellos, y cómo de pronto pareciera que la fe reformada, la fe de los protestantes, que realmente cuando hablamos de los protestantes no hablamos del grupo de religiosos. Los protestantes en Alemania fueron los príncipes, vamos a decir, como los presidentes municipales. Alemania, pues igual que en nuestro país, estaba dividido en municipios, y los presidentes municipales dijeron: no nos parece bien que las personas no tengan libertad de conciencia, de adorar a Dios y de leer la Biblia, de leer su palabra. Y finalmente todos firmaron un documento que se conoce como la protesta de los príncipes. No fue la gente común. Pero bueno, después a todos se nos ha dado ese nombre, ¿verdad? No eres de tal confesión religiosa, eres protestante. Generalmente así se nos dice. Pero bueno, todo esto no culminó. No, la gente aceptó a los protestantes y tranquilo, no pasó nada, ¿no? Sabemos que vino una serie de persecuciones sistemáticas después de la Reforma, comenzando en Francia, España, que pues siempre ha estado de buenas, ¿verdad? Con el sistema religioso más predominante de ese momento y hasta la fecha, porque tiene una frase, España, yo no sé si usted la ha escuchado por ahí, dice así: España siempre fiel. ¿Dónde lo ha escuchado?
¿Nunca lo han escuchado? ¿Perdón? Me juramenta la bandera, Es un eslogan en México también, a la Iglesia Católica. México siempre bien. Y así lo dijo Juan Pablo II cuando estuvo en el puente ahí amarillo, en el arroyo, en el río Santa Catarina. Bueno, ya no me voy a meter en detallitos porque, oigan, el tiempo se va así rapidísimo. Entonces les estaba comentando, la iglesia sufre una serie de persecuciones, 1260 años. Les comentaba, comenzó en Francia, Alemania, España. Todos estos países comenzaron a perseguir a los cristianos, que los cristianos tuvieron que huir a los Países Bajos. Hoy en día nosotros sabemos que eso es Holanda. Se fueron a Holanda. Nosotros sabemos, la historia secular inclusive lo registra, cómo los holandeses tenían que traer, bueno, no solo los holandeses, ¿no? Las personas que estaban ahí, agarrar tierra, comenzar a rascar y venir y echarla al mar para tratar de robarle unos metros más, porque ya había tanta gente, porque la mayoría de los evangélicos, de la gente protestante, estaba llegando a esos lugares porque esos países tenían libertad religiosa. Dice que el dragón arrojó un arroyo de agua y la tierra ayudó a la mujer. En ese momento de la historia se descubre el continente americano. Y hay algunos protestantes que se suben a un barquito. La historia dice que era el Mayflower y el pastor John Robinson, si no mal recuerdo, y atravesaron todo el océano para llegar a las costas de los Estados Unidos, donde comienza una nueva nación que tiene como fundamento la libertad religiosa. No crea que fue tan fácil, porque los que llegaron, la mayoría eran puritanos, y de pronto llegaron de otros grupos. Y entonces los puritanos querían que los otros pensaran y creyeran igual que ellos, o sea, reproduciendo los mismos patrones de conducta que estaban en Europa, que los habían obligado a dejar sus hogares, a dejar su tierra y a migrar hasta otro continente. Pero gracias a Dios, pues se dio que hubo libertad de conciencia. Es más, el que no quería creer en Dios también tenía cabida ahí, también había oportunidad para él. La tierra ayudó a la mujer y sorbió el río de agua. Recuerden que en la literatura bíblica las aguas representan gente, muchedumbre. En este caso el dragón lanza la persecución en contra de la iglesia. La tierra ayuda a la iglesia, absorbe el agua y la iglesia puede comenzar a crecer o a florecer. Y pudiéramos pensar, mira, ahí se acabó el asunto. Pero vuelvo a repetir el versículo 17 del capítulo 12. Y el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son las características del remanente? Dice ahí, guarda ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tiene la fe, el testimonio. El remanente no es una doctrina que se le haya ocurrido en la iglesia adventista. Está ahí en la Biblia. Ahí están las escrituras. ¿Quieres saber un poquito más del remanente? Estúdiese Apocalipsis capítulo 10. Del ángel imponente también. Una gran señal. Un ángel con un pie en la tierra y el otro en el mar. Y en su mano, ¿qué es lo que tenía? Un librito. Y un librito abierto. Cuando buscamos en la Biblia dónde hay otro librito, o sea, no un libro grande, un librito, encontramos que en Daniel se le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y ¿qué cosa? Sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y la ciencia se aumentará. Y al profeta se le dice, trágate este librito, estúdialo, analízalo. Una vez que lo hayas entendido, va a ser dulce en el paladar, pero va a ser muy amargo en tu vida. Y lo relacionamos con ese despertar religioso de 1840, 1844, cuando esperaban la segunda venida de Jesús. No solo Guillermo Miller estaba predicando la segunda venida de Jesús, muchos otros, inclusive un jesuita chileno, escribió un librito que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad.
y circuló en México. Aquí en México un caballero de apellido Rosas, sin mencionar a Francisco y Madero, ¿verdad?, predicaban la segunda venida de Jesús, hablaban de la segunda venida de Jesús en 1800, de esas fechas, ¿no?, que Jesús debió haber venido en esas épocas. Pero queridos hermanos, pues lo que de pronto fue agradable para la gente pensar que todo llegaba a su fin, que Cristo ya venía, Jesús no vino. Quedaron todos desanimados, chasqueados, tristes, y podemos decir, no, pues ahí se acabó todo. Pero en Apocalipsis capítulo 10, en el último versículo de ese capítulo, le dice al profeta, necesitas levantarte y predicarle naciones, pueblos y gentes. No te puedes quedar con la amargura ya, desanimado, no pasó, no. Tienes que levantarte y continuar predicando. Hay un remanente. Capítulo 15 de Apocalipsis, 13 y 14 de Apocalipsis, sigue hablando del remanente. El 14 tiene cuál es el mensaje del remanente. ¿Cuál es el mensaje del remanente? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Para qué Dios levantó un remanente? ¿Para qué? Vamos a decir, la iglesia adventista dice que es el remanente de Dios. ¿Por qué dicen los adventistas que es el remanente? Miren, si ahorita usted va a otra iglesia que no sea adventista y le dice, es que yo creo en el amor de Dios, ¿esa iglesia creerá en el amor de Dios? Sí, también cree en el amor de Dios. Va usted a otra iglesia cristiana y le dice, es que nosotros estamos preocupados por el prójimo. ¿Cree usted que esa iglesia se preocupa por el prójimo? Sí, también se preocupa por el prójimo. Es que nosotros como adventistas creemos que tenemos que trabajar de tal manera que cuidemos el medio ambiente. ¿Cree que otras iglesias estén preocupadas también por el medio ambiente? Pero la iglesia adventista es la única, y lo estudiaron en la lección de escuela sabática esta semana, que dice, señores, la hora del juicio no va a venir, ya está. Y ese remanente Dios lo ha levantado para decirle al mundo, no se estén esperando un día del juicio que va a venir en un tiempo lejano. No, señores, el juicio ya está. Dios ya está ejecutando la obra del juicio. ¿Qué otra iglesia habla de juicio investigador? Nadie. Generalmente todas las iglesias son futuristas. El juicio viene, no sabemos cuándo sea el juicio. Es más, primero pues la gente se muere y después algunos piensan al morirse, pues ahí se determina, ¿no? Ahí se te hace como un juicio, si vas al cielo o si vas al infierno. Otros en un futuro lejano, distante. Otros creen en un milenio, ¿no? ¿Han oído hablar del rapto secreto? Y ese tipo de cosas. Nosotros como adentro decimos, no, señor, miren, aquí están las citas bíblicas, aquí está la evidencia bíblica de que el juicio de Dios ya ha comenzado, que el juicio comienza por la casa de Dios. Aquellos que algún día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos los primeros que vamos por delante del juicio. Y si el justo con trabajo se salva, ¿qué será de aquellos que no conocen el Evangelio? Pero espérame, que el mensaje central no es, viene un juicio en el cual tienes que estar lleno de miedo, porque el juez, ¿qué crees? Es tu amigo. El juez es tu abogado. El que juzga es el Señor Jesucristo. Y si cada uno de nosotros pasáramos con lo que hacemos, con lo que somos, estaríamos reprobados. Somos salvos por pura gracia. Así. Porque dice el apóstol Pablo, justos no hay ni siquiera uno. Dice el profeta, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Somos salvos de pura gracia. No nos lo merecemos, no nos lo ganamos. Por más que tengas años en la iglesia, o porque estés haciendo buenas obras, o porque estés dando diezmos, no, nada de eso te asegura la salvación. Es un regalo que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros tengamos esa relación, esa comunión plena y diaria con nuestro Padre, lo que nos asegurará la salvación. Es el mensaje que presentamos como adventistas. El juicio ya está ejecutándose, pero no es para que te estés muriendo de miedo, es para que te afiances en Cristo, para que lo busques de todo corazón y para que te beneficies de lo que el Señor Jesús quiere dar.
querer ser parte de este remanente, queridos hermanos? Pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Somos parte de este remanente. Tenemos un mensaje que dar. La iglesia adventista surge en un periodo profético con un mensaje específico. Yo solo mencioné un elemento, el juicio, pero en el mensaje de los 3 ángeles hay muchísimos detalles y eso sería cuestión para otra hora de explicación. Lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Qué tristeza que de pronto hemos estado perdiendo nuestra identidad como adventistas, pensando que el remanente está en todos lados. Sí, es cierto, no podemos negar, el Señor tiene gente en todos lados, pero hay un grupito específico que está dando y está anunciando a este mundo los eventos finales. Está dando la voz de alarma de lo que está sucediendo. Porque casi todos los cristianos predicamos del amor de Dios, del perdón, de la oración, de la lectura de la Biblia, de ayudar a los demás y ese tipo de cosas. O sea, no somos diferentes a las demás iglesias, pero hay pequeños detallitos interesantes que hacen la gran diferencia. Así que, queridos hermanos, Dios está llamando a su pueblo y Dios te está llamando a ti también para que seas parte de ese remanente y le representes delante de todo el mundo. Yo le ruego a Dios que esta mañana tú decidas entregar tu vida al Señor Jesucristo, entender que eres parte de ese remanente especial y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué dirección tengo que moverme? ¿Cómo tengo que trabajar para ti? Pero antes de que eso suceda, ¿por qué no pones tu vida en las manos de Dios? Como decía hace un momento, ¿quién de los que estamos aquí somos perfectos? Podemos levantar las manos y decir: Señor, estoy limpio de pecado. ¿Por qué no primeramente comenzamos por poner nuestra vida en las manos de Dios? Y acto seguido le decimos: Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad. ¿Les parece si nos ponemos de pie para orar, por favor? Delante de ti, querido Dios, está tu iglesia. Parte de tu iglesia, parte de ese remanente que tú tienes aquí, en esta colonia, Pomerrey 31, y que, Padre bendito, por alguna razón, tú has permitido que esta iglesia se mantenga hasta el día de hoy. Sabemos que esta iglesia ha pasado por diferentes situaciones, que ha llegado al punto prácticamente de diluirse, de que ya no llegue casi nadie. Pero, Padre Santo, tú tienes un plan para esta iglesia. No es por la terquedad de algunos, no es por el compromiso de otros, es porque tu Santo Espíritu, Dios, tiene este grupo de personas en esta comunidad. Ahora ayúdanos a entender, oh Dios, ¿para qué nos tienes en este lugar? ¿Por qué tener un grupo del remanente en esta zona de la ciudad? Padre Santo, tenemos que reconocer delante de ti que no somos perfectos, que tenemos errores. Tenemos que reconocer delante de ti, Padre bendito, que si no fuera por tu gracia y por tu amor estaríamos perdidos. Y reconocemos, oh Dios, que eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que no se olvida de sus hijos. Y aquí estamos delante de ti, oh Dios. Hoy queremos invitarte para que vengas a morar a nuestra vida. Que nadie regrese a su casa como llegó a este lugar. Que al regresar vayan y vayamos llenos de tu Espíritu Santo, del gozo, de la alegría, de algún pasaje bíblico, de algún canto, de alguna oración, de algún comentario al saludar a nuestros hermanos, pero un comentario bueno, que nos edifique, que nos ayude a mantenernos firmes, fieles, dispuestos a seguirte y a hacer tu divina voluntad. Danos tu paz y tu bendición, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Enséñanos. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga.